Solicité hace un rato, señor presidente, presentarlas en un solo momento, si me lo autoriza usted. Con mucho gusto, senador. Se lo agradecemos todos. Gracias. He solicitado estas reservas planteando que los artículos se desechen y explicaré algunas razones, senador presidente. Lo he solicitado porque insisto en que esta ley de seguridad interior es inconstitucional. Porque si vemos, compañeras y compañeros, las modificaciones al artículo 1, insisto en que se pretende hacer creer que como la seguridad interior, se ha dicho, es una rama, una vertiente de la seguridad nacional, entonces el Congreso de la Unión sí tendría facultad para legislar sobre seguridad interior en virtud de su facultad expresa de legislar sobre seguridad nacional. Sin embargo, también lo he reiterado, y a pesar de esa interpretación a modo, la fracción sexta del artículo 89 constitucional claramente las menciona como dos materias distintas. Si la seguridad interior fuese, así se expresa en mi reserva, una vertiente de la seguridad nacional, entonces el legislador no solo no la habría mencionado por separado, sino que ni siquiera la habría mencionado, pues ello resultaría reiterativo. También he planteado que las Fuerzas Armadas, lo he planteado en una señal de alerta, podrán realizar acciones de seguridad interior, según el dictamen que estamos votando, de forma permanente y sin necesidad de declaratoria de protección a la Ley de Seguridad Interior. Me preocupa lo que los artículos 6 y 26 señalan expresamente, que las Fuerzas Armadas no requerirían, compañeras y compañeros, la emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior para atender los riesgos a la seguridad nacional. Por su parte, el artículo 20 señala también que las Fuerzas Armadas solo intervendrán mediante declaratoria. ¿Qué significa esto? Pues que parecería entonces que las Fuerzas Armadas requieren declaratoria para actuar en el caso de amenazas a esta llamada seguridad interior. Pero resulta, senador presidente, que el artículo 4, fracción segunda, dice que las amenazas a la seguridad interior son las mismas que las amenazas a la seguridad nacional. Y en la Ley de Seguridad Nacional de Fuerzas Armadas no necesitan de declaratoria alguna para atender dichas amenazas, y ahí está el grave riesgo de la militarización. Por eso insisto, de manera tramposa se está permitiendo la actuación abierta y permanente de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior sin que medie declaratoria, sin importar si es para atender riesgos o amenazas. Por eso es una trampa. También he presentado mis reservas porque no estoy de acuerdo en que la autoridad civil quede subordinada a la autoridad militar. Porque a pesar de que el artículo 18 de este decreto señala que las acciones de seguridad interior no tendrán por objeto sustituir a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, las fracciones del artículo 20 claramente establecen lo contrario, pues el Ejecutivo designará a un comandante de las Fuerzas Armadas como coordinador de los grupos interinstitucionales, que en términos de este artículo 21, el siguiente, serán integrados por cada una de las autoridades participantes, incluidas las civiles. Y dicho comandante establecerá las responsabilidades a las autoridades militares y civiles participantes. Esta es, senador presidente, una clara y grave subordinación de la autoridad civil
a la militar. Se establece también entonces la obligación de las autoridades de entidades federativas, de municipios y de demarcaciones territoriales de dar cumplimiento a todo lo que les sea solicitado por la autoridad militar. Luego entonces, las autoridades de las entidades federativas, de los municipios, de las demarcaciones territoriales, quedan obligadas a entregar cualquier clase de información que la autoridad militar le solicite. La autoridad militar puede entonces, insisto y lo subrayo, solicitar cualquier información siempre que argumente o pretexte que se trata de atender los fines de la declaratoria. Por eso he presentado la reserva. Insisto, porque no estamos de acuerdo a que la autoridad civil se subordine a esta autoridad militar. Porque, insisto, se establece la obligación de las autoridades federativas, de los municipios, de las demarcaciones territoriales, de rendirle cuentas a la autoridad coordinadora, que según el artículo 20 sería de carácter militar. Se señala, ciudadano, senador presidente, que las Fuerzas Armadas realizarán entonces labores de seguridad interior con sus propios medios y adiestramiento. Y ello pues resulta comprensible si consideramos que esta ley equipara seguridad interior con seguridad nacional. Lo que resulta alarmante es, compañeras y compañeros, que con ese adiestramiento los militares puedan asumir el control en un determinado territorio por virtud de una declaratoria y que las autoridades civiles tengan que subordinarse a ellos y cumplir con lo que les soliciten. Y con todas esas atribuciones de esta autoridad militar sobre la autoridad civil, a mí me parece que es insostenible que nieguen de que estamos hablando de militarizar a nuestro país. También presenté las reservas porque se obliga a los órganos autónomos a entregar información a estas autoridades de seguridad nacional. Órganos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el INE, el IFT e incluso algunos órganos autónomos de las entidades federativas quedan obligados a entregar cualquier información que les sea requerida por una autoridad federal, civil o militar, que lleve a cabo acciones de seguridad interior. Peor aún, nosotros alertamos que el artículo 26 señala que las acciones en materia de riesgos a la seguridad interior son permanentes y no requieren de emisión de una declaratoria, por lo que se concluye, senador presidente, compañeras y compañeros, que las autoridades de seguridad interior podrían solicitar la información en cualquier momento y los órganos autónomos estarían obligados a proporcionarla, insisto, sin necesidad de una declaratoria. Abundo, es muy sospechoso que esta facultad se esté proporcionando en el contexto del actual proceso electoral. A mí me parece que tenemos que meditar, porque yo veo, y espero que muchos lo vean así, la mayoría, un claro riesgo de que las instituciones de seguridad nacional sean utilizadas para fines políticos de este gobierno, tal y como sucedió con los regímenes priistas del siglo XX con la Dirección Federal de Seguridad. Y digo esto porque invito a que no olvidemos el antecedente del espionaje telefónico llevado a cabo por el gobierno a políticos, a activistas, a periodistas y a otros personajes. También presenté estas reservas, compañeras y compañeros, porque percibo débiles controles democráticos a la actuación de las Fuerzas Armadas, es decir, la intervención de la Comisión Bicameral. No soy el primero que lo digo,
es testimonial en el contexto de esta legislación. Y si la intervención de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional de este Congreso de la Unión se plantea como la misma que establece la Ley de Seguridad Nacional, misma que, quiero recordar, únicamente le otorga la facultad de solicitar y recibir informes, así como de emitir recomendaciones al Consejo Nacional de Seguridad. Entonces, inclusive recordando que no serían vinculantes, nosotros advertimos un riesgo, el riesgo de que la comisión no contaría entonces con facultades de contrapeso, con facultades de control democrático, pero realmente efectivos, que pudiesen permitir establecer límites a la actuación de la Autoridad de Seguridad Nacional. Es más, puedo sostener, por el contrario, que sus atribuciones para acceder a la información se encuentran limitadas por el artículo 59 de dicho ordenamiento. También solicité reservarme varios de los artículos, senador presidente, porque me parece que la Ley de Seguridad Interior garantizaría que el Ejército siga indefinidamente en las calles haciendo labores que no le corresponden. Permítame ir al detalle. Desde hace años, yo quiero recordar que hemos estado planteando muchos, en distintos sectores, la necesidad de trazar una ruta para que las Fuerzas Armadas dejen de realizar actividades de seguridad pública. Pero esta ley, compañeras y compañeros, lo quiero insistir, avanza en sentido contrario. Permite la presencia indefinida de las Fuerzas Armadas en dichas labores porque, insisto, lo subrayo, aunque la declaratoria de protección a la seguridad interior tiene vigencia de 1 año, el presidente de la República, en este contexto, en esta propuesta de legislación, podría prorrogar todas las veces que se le ocurriese. Y yo insisto que es falso que esta ley vaya a obligar a los estados a depurar y a fortalecer sus instituciones policiales. Yo creo que este es un tema que debemos seguir reflexionando porque no debemos olvidar, compañeras y compañeros, que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública obligó a los ejecutivos de nuestras entidades desde el 2009 a la certificación de sus policías y no cumplieron. Tan fue así que el Congreso que representamos tuvo que reformar 2 veces más el artículo transitorio de esa ley para ampliarles el plazo porque 2 veces no cumplieron con la certificación. Quiero comentar, senador presidente, que hemos reconocido en varios momentos que el regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles tiene que ser gradual. Muchos aquí lo hemos comentado. Pero pareciera que el gobierno federal y los gobiernos de los estados quieren seguir utilizando a las Fuerzas Armadas para que hagan el trabajo que ellos no han hecho. Y yo vuelvo a preguntarme y les pregunto a ustedes, ¿hasta cuándo tendremos entonces cuerpos policiales confiables? Sobre todo si contrastamos este planteamiento con el análisis de los subejercicios que año tras año hay en los recursos presupuestales que se dedican precisamente a fortalecer la seguridad en las entidades. Por eso planteo con mucha responsabilidad que hay que exigirle al presidente, que hay que exigirle a los gobernadores a que asuman su responsabilidad y pongan un plazo para contar con instituciones policiales confiables para que las Fuerzas Armadas, insisto, dejen de realizar las labores que no le corresponden. Y subrayo para concluir, senador presidente, que no se pretenda engañar a la gente diciendo que esta ley es una exigencia de la sociedad. Eso es falso, compañeras y compañeros.
Lo que la sociedad quiere, lo hemos repetido varias veces a lo largo de los últimos días, es que el Estado cumpla con la obligación de garantizar seguridad. Así como han sido buenos para prometer en campaña que van a otorgarle la seguridad a la ciudadanía, que entonces sean también buenos para cumplir. La presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, con esto concluyo, no ha disminuido los niveles de incidencia, no ha disminuido los niveles de violencia en más de 10 años. Por ello, el gobierno ya debiese tener claro, y nosotros también, que se debe cambiar de estrategia. Y esta ley, lo tengo que volver a subrayar, esta ley que está a punto de votarse, garantiza que sigamos con la misma estrategia que no ha resuelto la problemática. Y es entonces cuando debemos reflexionar que debiese ser rechazada en su conjunto y convocar a este gran debate nacional para que podamos encontrar una estrategia que sí sirva para darle la seguridad que está planteando la mayor parte de nuestro pueblo. Le agradecería que pudiese incorporarse al diálogo de los debates de manera puntual las reservas que presenté y que acredité debidamente ante esta mesa directiva. Muchas gracias. Con mucho gusto, senador Benjamín Robles. Le agradezco